¿Fin de una era o el inicio de una crisis energética en el norte de Europa? Imagina esto. Durante más de medio siglo, Finlandia recibió electricidad gratuita de Rusia, más de 20.000 megavatios hora cada año, sin pagar un solo céntimo. Era un flujo constante, tan seguro como el cambio de estaciones. Un acuerdo entre dos países muy distintos, pero que funcionaba como un reloj suizo. Gobiernos cambiaban, el mundo cambiaba, pero la energía seguía llegando. Hasta que, de la noche a la mañana, ese suministro se apagó. No fue por una simple avería técnica, ni por un desacuerdo menor. Rusia decidió cortar unilateralmente esta cooperación histórica, justo cuando Finlandia daba pasos decisivos hacia la OTAN y apoyaba sanciones contra Moscú. El 25 de enero de 2023, con una sola firma, el primer ministro ruso puso fin a lo que muchos creían indestructible desde 1972. El acuerdo sobre el uso compartido de los recursos hídricos del río Vuoksi, clave para la red eléctrica finlandesa. Así, Finlandia pasó de la abundancia a la incertidumbre energética en cuestión de horas. Miles de hogares, industrias y toda una infraestructura nacional sintieron el golpe. Lo que parecía un derecho eterno era, en realidad, una concesión geopolítica. Y con el telón de fondo de tensiones, fronteras cerradas y sanciones, Rusia convirtió la energía en un arma estratégica. ¿Qué está realmente en juego? Mucho más que kilovatios. Se arriesga la seguridad energética, el crecimiento económico, la reputación internacional y, sobre todo, la soberanía para decidir el propio destino. ¿Cómo se llegó a este punto? Ahora, veamos juntos la historia detrás de este acuerdo y descubramos cómo una relación considerada inquebrantable terminó hecha añicos. ¿Cómo surgió un acuerdo tan duradero que incluso sobrevivió a la Guerra Fría? Para entender el final de las entregas gratuitas de energía de Rusia a Finlandia, primero hay que remontarse a los años 70. En ese entonces, la Unión Soviética y Finlandia compartían mucho más que una frontera. Compartían también una necesidad vital de cooperar en la gestión de los recursos hídricos de la región de Vuoksi, una red fluvial compleja y fundamental para la energía hidroeléctrica de ambos países. El manejo de estos ríos era un verdadero acto de equilibrio. Demasiada agua y había riesgo de inundaciones, muy poca, y se provocaban déficits energéticos y problemas ecológicos. Por eso, en 1972, ambos países firmaron un acuerdo histórico, un sistema de coordinación precisa para regular el flujo hídrico. Se creó una comisión conjunta, donde técnicos y funcionarios de ambos lados se sentaban periódicamente a acordar cómo operar las centrales hidroeléctricas fronterizas. Imagínate, en plena Guerra Fría, mientras Europa estaba dividida, estos dos vecinos lograron construir una relación basada en la confianza y la estabilidad. Pero lo más impresionante era el sistema de compensaciones. Cada año, Rusia, entonces la Unión Soviética, entregaba más de 20.000 megavatios hora de electricidad a Finlandia, completamente gratis. Sí, gratis. Esa energía iba directamente a la red finlandesa, beneficiando a miles de hogares, empresas e instalaciones públicas. No era solo un asunto técnico, representaba estabilidad y previsibilidad a la hora de planificar el suministro energético nacional. Era, literalmente, electricidad que llegaba puntualmente, año tras año, sin que Finlandia tuviera que preocuparse por el precio o la incertidumbre del mercado. Este acuerdo fue mucho más que kilovatios. Se convirtió en un símbolo de cooperación, incluso en medio de las tensiones políticas más intensas. Los gobiernos cambiaban en Moscú y en Helsinki. El mundo se transformaba. El colapso de la Unión Soviética, la entrada de Finlandia a la Unión Europea, la aparición de una nueva Rusia, pero la energía seguía fluyendo, como si nada pudiera romper ese pacto. La Comisión Conjunta era el pilar de este sistema. Resolvía problemas técnicos, ajustaba los planes según las estaciones y garantizaba que ambos países pudieran confiar en el flujo energético pactado. Para Finlandia, esto no era solo electricidad, era una garantía de previsibilidad,
una base sólida para planificar el futuro energético y económico del país. Perder esa cooperación significaba perder mucho más que energía gratuita. Era también perder una confianza diplomática forjada durante décadas. Pero, ¿qué pasó para que una relación tan estable se rompiera de forma tan radical? ¿Puede un acuerdo energético sobrevivir a la geopolítica moderna? A primera vista, muchos dirían que sí. Si una relación ha durado más de medio siglo, parece inquebrantable. Pero el caso de Finlandia y Rusia nos demuestra lo contrario. Y para entenderlo, hay que ver cómo todo cambió en cuestión de meses. Tras la invasión rusa a Ucrania, Finlandia tomó un rumbo que nadie habría imaginado hace apenas unos años. Rompió con décadas de neutralidad y decidió unirse a la OTAN en la primavera de 2023. Además, apoyó todos los paquetes de sanciones europeas contra Moscú, endureció la retórica pública hacia Rusia y cerró su frontera terrestre. Este combo fue interpretado por Rusia no solo como una traición, sino como una amenaza directa a su seguridad nacional. Finlandia, que durante décadas fue un vecino neutral y hasta predecible, de la noche a la mañana se convirtió, desde la perspectiva rusa, en un puesto avanzado de un bloque militar considerado hostil, la OTAN. Y todo esto, justo en la frontera con San Petersburgo, uno de los puntos estratégicos más sensibles para Moscú. En ese contexto, el antiguo equilibrio se rompió. Para Rusia, seguir enviando energía gratuita a un país que ahora forma parte de un enemigo militar resultaba absurdo. ¿Por qué continuar suministrando electricidad sin costo a quien ya no se ve como socio, sino como adversario? Moscú lo dejó claro. Las circunstancias bajo las que se firmó el acuerdo de cooperación energética han cambiado radicalmente. Legalmente, Rusia se ampara en la cláusula que permite cancelar tratados internacionales si las condiciones originales ya no existen. Y desde su punto de vista, la Finlandia neutral de la Guerra Fría ya no está. Ahora lidia con un miembro activo de la OTAN que impulsa sanciones en su contra. La reacción en Helsinki fue de indignación. El gobierno finlandés acusó públicamente a Rusia de violar el espíritu de vecindad, exigió el cumplimiento de las obligaciones energéticas y hasta amenazó con recurrir a tribunales internacionales. Reclamó apelando a las tradiciones de cooperación y las normas legales. Pero aquí hay un detalle que muchos prefieren no mencionar. Fue Finlandia quien primero empezó a romper los lazos. Al dejar de comprar electricidad y gas ruso, al cerrar sus fronteras y al optar por la alianza militar, Helsinki tomó decisiones estratégicas que inevitablemente tendrían consecuencias. Rusia, desde su visión, simplemente respondió a una cadena de acciones que la alejaron de su antiguo socio. ¿Y la energía? El golpe para Finlandia es duro. Estamos hablando de perder un suministro estable y gratuito que durante 53 años alimentó su sistema eléctrico, especialmente en zonas clave como la central nuclear de Loviisa. Sustituir esos 20.000 megavatios hora anuales no es sencillo. Las alternativas son costosas y limitadas. Se puede aumentar la generación propia, pero eso requiere tiempo e inversiones. Comprar electricidad a otros vecinos, como Suecia, Noruega o los países bálticos, implica costos reales, ya nada de hacienda. O bien, entrar en un régimen de ahorro y redistribución de energía, con el impacto que eso supone para la economía y la vida diaria. ¿Creyó Finlandia que, por historia y tradición, la energía seguiría fluyendo pese a cualquier conflicto político? Quizás sí. Pero subestimaron que en la geopolítica, los intereses pesan más que los recuerdos. La gran lección. La estabilidad energética depende de alianzas sólidas, pero también de entender cuándo esas alianzas pueden romperse. ¿Qué significa todo esto para el futuro energético de Finlandia y de Europa? En el siguiente segmento, vamos a analizar las primeras consecuencias y el impacto que ya se comienza a sentir, tanto a corto como a mediano plazo. El día después, ¿puede Finlandia sobrevivir sin la electricidad rusa? Cuando se interrumpe una fuente de energía estable tras más de medio siglo, la pregunta no es solo técnica, sino existencial para todo un país.
Estamos hablando de 20.000 megavatios hora anuales, que de repente desaparecieron del sistema finlandés. Un golpe que ningún tanque de la OTAN, ni avión de combate estadounidense, puede compensar. Porque aquí, las garantías militares no sustituyen la electricidad real. Así que, ¿cómo puede Finlandia reemplazar esa energía perdida? Las opciones son pocas, y además, costosas. Una alternativa es aumentar su propia generación, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Requiere tiempo, inversiones y probablemente una modernización completa de la infraestructura energética. Quizás la vía más inmediata sea comprar electricidad a sus vecinos, Suecia, Noruega o los países bálticos. Pero aquí ya no hay favores ni tarifas preferenciales. Cada megavatio que antes era gratis, ahora se paga a precio de mercado, y eso se va a notar en las facturas de hogares y empresas. Optimizar el consumo y redistribuir cargas también puede ayudar, pero no cambia la realidad fundamental. La era de la energía gratis, rusa, ha terminado. Este corte no solo es una crisis técnica, es un desafío económico y político. Los precios de la electricidad en Finlandia inevitablemente subirán, al menos a corto plazo, y el país deberá invertir en nuevas capacidades de generación o en reforzar la red de interconexiones con los vecinos. Además, la seguridad del sistema energético queda en entredicho. Incluso un país tan avanzado y previsor como Finlandia puede verse desestabilizado cuando desaparece un pilar de su abastecimiento. Pero el mensaje va mucho más allá de las fronteras finlandesas. Para el resto de Europa, esto es una advertencia contundente. Depender de la energía de aliados potencialmente hostiles es un riesgo real. Lo que durante décadas parecía un acuerdo estable, casi sagrado, puede romperse de la noche a la mañana si cambian los intereses geopolíticos. Moscú quiso dejarlo claro. Ya no habrá privilegios energéticos para países que considera hostiles. La energía, en este nuevo orden mundial, se convierte en un arma geopolítica, una palanca para premiar o castigar, y nadie está a salvo de ver cómo se desmoronan sus certezas energéticas. Para Finlandia, el corte de la electricidad rusa es un recordatorio brutal de que ninguna relación, por sólida que parezca, es inmune a las turbulencias políticas. Es un golpe a la seguridad energética, sí, pero también una llamada de atención sobre la necesidad de diversificar fuentes, invertir en independencia y prepararse para escenarios imprevistos. Y para Europa entera, el riesgo es aún mayor. ¿Qué pasaría si mañana otros países sufrieran cortes similares? ¿Cuánto costaría reemplazar de golpe una parte clave del suministro eléctrico o del gas? En definitiva, la ruptura de este histórico acuerdo no solo obliga a Finlandia a repensar su sistema energético, sino que deja una lección para todos. Los intereses políticos siempre pueden imponerse sobre los acuerdos técnicos y económicos, y cuando eso sucede, la factura la pagan los ciudadanos, las empresas y la estabilidad nacional. Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos y los ciudadanos para protegerse de este tipo de sorpresas? ¿Qué lecciones prácticas podemos extraer de esta ruptura histórica? Vamos a verlo en el siguiente segmento. Cuando la geopolítica apaga la luz. ¿Cómo evitar depender de aliados impredecibles? Lo que acaba de ocurrir entre Rusia y Finlandia nos da una lección que no podemos permitirnos ignorar. Durante más de medio siglo, ambos países mantuvieron un acuerdo energético que parecía inquebrantable, inmune incluso a los grandes terremotos políticos de la región. Ni el colapso de la Unión Soviética, ni el ingreso de Finlandia en la Unión Europea rompieron esa confianza. Parecía que la energía fluía por encima de cualquier tempestad diplomática. Pero la historia acaba de demostrarnos que la energía y la política están mucho más entrelazadas de lo que algunos quisieran admitir. La verdad incómoda es esta. No existen acuerdos eternos. Los intereses nacionales y la estabilidad política de los países involucrados pesan más que cualquier contrato firmado décadas atrás. La energía gratuita no era un derecho adquirido para siempre, sino el reflejo de un equilibrio de intereses que, al cambiar, desmorona incluso los pactos más sólidos. La experiencia de Finlandia nos obliga a reflexionar. Construir alianzas energéticas duraderas
requiere mucho más que números atractivos o tarifas ventajosas. Depende sobre todo de la estabilidad política y de una confianza que puede evaporarse en cuestión de meses si los escenarios geopolíticos cambian radicalmente. Un ejemplo claro. Finlandia optó por priorizar su seguridad militar, buscando garantías de defensa a través de la OTAN. Esa decisión, aunque legítima desde el punto de vista estratégico, tuvo un costo directo: la pérdida de las garantías energéticas que Moscú ofreció durante 53 años. Es imposible sentarse a dos mesas opuestas al mismo tiempo. No se puede aspirar a ser aliado de un bloque militar que se percibe como hostil, y al mismo tiempo esperar privilegios energéticos de aquel al que se señala como adversario. Lo que está en juego no es solo el flujo de electricidad o el precio que pagará Finlandia a partir de ahora. Está en juego la lección de que cualquier país que dependa de un solo proveedor energético, especialmente si ese proveedor es una potencia con intereses propios y con capacidad de usar la energía como herramienta diplomática, se expone a sorpresas desagradables en los momentos más críticos. Europa, que durante años disfrutó de precios bajos y suministro estable desde Rusia, ahora enfrenta la nueva realidad de que la diversificación de fuentes no es una opción, sino una necesidad estratégica. Apostarlo todo a un solo socio puede ser rentable a corto plazo, pero a la larga, ese ahorro puede convertirse en una factura impagable cuando la política internacional da un giro inesperado. Por eso, es fundamental que los países, al negociar acuerdos energéticos a largo plazo, no se dejen seducir únicamente por condiciones económicas favorables. Hay que evaluar los riesgos geopolíticos, analizar la solidez de las relaciones diplomáticas y mantener siempre abiertas opciones de suministro alternativo. Si Finlandia, con todo su historial de neutralidad y cooperación, pudo perder de la noche a la mañana un privilegio energético histórico, nadie está a salvo de una crisis semejante. No aprender de esta lección es condenarse a repetir los mismos errores. La seguridad energética y la autonomía nacional dependen de decisiones tomadas con visión de futuro y conciencia de los riesgos. Ignorar el vínculo entre política y energía es jugar con fuego en un mundo cada vez más volátil. Finalmente, resumamos la moraleja y el llamado a la reflexión para todos los actores involucrados. La era de la energía gratuita terminó. La nueva realidad exige responsabilidad y visión. El corte del suministro energético de Rusia a Finlandia, tras más de medio siglo de aparente estabilidad, es más que un simple cambio de proveedor. Es una advertencia contundente. Durante décadas, muchos creyeron que ciertos acuerdos eran inquebrantables, casi derechos adquiridos. Pero la historia ha demostrado que, cuando los intereses nacionales cambian, también lo hacen las reglas del juego. Nadie puede sentarse en dos sillas al mismo tiempo, ni ser enemigo y socio a la vez. Finlandia apostó por una nueva dirección geopolítica, priorizando su seguridad y su integración con Occidente. Pero ese paso tuvo un precio inmediato y concreto: la pérdida de los beneficios energéticos que hasta ayer parecían garantizados. Ahora, el país enfrenta un periodo de adaptación duro, con la búsqueda de nuevas fuentes, la reconstrucción de su equilibrio energético y el inevitable aumento de costes para hogares e industrias. 20.000 megavatios hora anuales no se reemplazan de la noche a la mañana. Lo que llevó décadas construir se desplomó en un instante. Y compensar esa ausencia requerirá inversiones, innovación y, sobre todo, tiempo. Para Rusia, el mensaje es claro: la cooperación no puede ser unilateral, ni la energía un regalo sin reciprocidad. Cuando la confianza y los intereses dejan de ser compartidos, los acuerdos pierden sentido. Así, la energía se transforma en un instrumento estratégico, una palanca poderosa que puede inclinar la balanza en cualquier conflicto de intereses. Este caso no es solo una lección para Finlandia, sino para toda Europa. La dependencia energética de un aliado potencialmente hostil no es una amenaza abstracta. Es un factor real y presente, capaz de alterar la estabilidad de un país entero. Quien no adapte su política energética a la realidad geopolítica, arriesga su prosperidad y estabilidad. Y ese riesgo, hoy,
recae sobre gobiernos, empresas y ciudadanos. La era de la energía fácil se acabó. Ahora la seguridad exige previsión, diversificación y madurez. Porque la historia tiende a repetirse para quienes no aprenden de ella. ¿Fue una medida justificada por parte de Rusia? ¿Pecó Finlandia de ingenuidad? Tu opinión importa. Comparte tu perspectiva y debatamos juntos en los comentarios. Así, todos aprendemos.